Ya, perfecto. Entonces, primero les damos la bienvenida a todos los que se conectaron hoy día para escuchar nuestro foro. Contarles que esta conversación se da bajo el contexto de la crisis sanitaria que estamos viviendo a causa del COVID-19. Y hoy les tenemos un invitado muy importante, que es el doctor Enrique París. Le damos las gracias por acompañarnos hoy día. Para contarles un poco, Enrique es médico cirujano en la Universidad Católica, obtuvo una beca en cuidados intensivos pediátricos en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Luego obtuvo una especialización en toxicología en la Universidad de Georgetown. Y por último realizó una última especialización en cuidado intensivo postoperatorio cardíaco en la Universidad de Michigan. Fue presidente del Colegio Médico entre el año 2011 y 2017 y actualmente es decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Mayor y miembro de la Mesa Social por el COVID-19. Primero nos gustaría que usted se pueda presentar a todos los que nos están escuchando, si nos faltó algo en su currículum, que nos cuente un poco cuál ha sido su rol durante esta crisis sanitaria. Muchas gracias, Isidora, por la presentación. Los saludo a todos, no los conozco todavía, obviamente. Lo único que yo quisiera agregar es que después de estudiar medicina en la Universidad Católica me fui como médico general de zona. Yo fui médico en Chiloé, en un pueblo que en esa época era muy pequeño, que era Achao, donde hay una iglesia famosa, algunos habrán escuchado de ella, los arquitectos por lo menos, o los que les gusta el arte. La iglesia de Achao es una de las iglesias más antiguas de Chiloé y fue construida sin clavos, solamente con tarudos de madera. En la época en que los jesuitas vivían en el territorio chileno, en esa época en el territorio español, y después fueron expulsados de España y dejaron todas esas iglesias que mucha gente ve. Ahí estuve 4 años en Chiloé y volví a la Universidad de Chile, me cambié de universidad a hacer la beca de pediatría primero, fui pediatra primero. Esa beca dura 3 años para los que están entendidos en la parte de medicina. Y después me fui a Bélgica, y ahí estuve 2 años en Lovaina. Una vez que volví, además trabajé en el Hospital Sotero del Río un tiempo, como jefe de servicio de la unidad de cuidados intensivos pediátricos, porque esa es mi segunda especialidad, intensivos pediátricos. Y después volví a la Católica. Terminé trabajando en la Católica por más de 25 años finalmente, y formé el Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica, llamado CITUC, que fue fundado el año 92 y bueno, todavía sigue funcionando. Así que eso más o menos es más o menos lo del colegio médico. Claro, fue un accidente en mi vida, la parte, por así decirlo, política y social, pero después volví a la academia, volví a la Católica y después pasé por la Finisterrae también, unos meses, 2 o 3 meses a cargo de posgrado, y después me ofrecieron este otro puesto, este otro cargo de decano, así que estoy ahí. Llevo 1 año y medio más o menos. Eso es el resumen. Pero la etapa más bonita de mi vida y lo que sean del área de la salud, bueno, usted Isidoro es del área de la salud, creo que fue en Chiloé, fue en el hospital de Chiloé, en el hospital de Achao, un hospital muy pequeño, 30 camas, un hospital muy bien construido, con calefacción central, con doble ventana, en fin, muy adecuado. En fin, bueno, esa es mi presentación aproximadamente. Perfecto. Bueno, entonces vamos a ir partiendo con las preguntas. La primera pregunta que nos gustaría hacerle es, ¿cómo ve usted el panorama general en Chile? ¿Cree que nuestro país lo ha hecho bien enfrentando la crisis? ¿Cree que lo ha hecho mal, por otro sentido? ¿Y en qué le falta profundizar y en qué le falta mejorar? No, hay que considerar que este virus es un virus, entre comillas, nuevo. No sé si ustedes saben o los que han leído la parte biológica o la parte microbiológica o infectológica, este virus tiene más de 3.000 años de presencia en el mundo, o sea, no es un virus nuevo, entre comillas. Los exámenes genéticos que se han hecho han permitido reconocer que este virus ya existía 1.000 años antes
de la llegada de Jesucristo a la Tierra. Lo que pasa es que el coronavirus producía normalmente un resfrío común y corriente, un cuadro muy leve de compromiso de congestión nasal, un poco de tos, sin fiebre, porque los resfríos no producen fiebre, esa es una definición bien importante a considerar, y ha tenido 3 cambios en la historia de la humanidad. No es la primera vez que el coronavirus ataca a la humanidad, la primera vez fue el SARS, que es el síndrome agudo respiratorio, que tenía una letalidad de 10%, después vino otro coronavirus, segundo, que produjo el MERS, que es el síndrome del Oriente Medio, se le llamó así, que tenía una letalidad, escuchen bien, del 35%. O sea, 35 personas de 100 que sufrían ese ataque morían. Pero no fueron pandemia, se quedaron ubicados uno en China y el otro en el Oriente Medio. Y este tercer virus, que aparece a fines del año pasado, que también es un coronavirus, es una zoonosis. No sé si hay algún médico veterinario en el grupo o alguien que esté estudiando veterinaria, porque es importante explicar eso. Una zoonosis es cuando un microorganismo, que puede ser un virus, una bacteria o un parásito, sale del ser humano, entra a un animal y vuelve al ser humano, transformado obviamente, mucho más patológicamente. Y en este caso es eso lo que ocurre. El coronavirus salió del ser humano, en China vivían ahí al lado de los animales, comían, entró un pangolín, que es un animal que ellos comen, entró un murciélago. Dentro del murciélago y del pangolín, el coronavirus, al sentirse agredido por un organismo que no era el humano, se transforma, hace una mutación y vuelve al ser humano causando el problema que está causando. La característica que tiene este virus es que es muy contagioso. Tiene un índice de contagiosidad de 2,68 y tiene una letalidad, o sea, capaz de matar, que ha ido variando, del 4%, en algunos países ha llegado al 10%, y en Chile en este momento tenemos 8.273 contagiados y 94 fallecidos. Tenemos una letalidad cercana al 1,1%, que es bastante baja. Y yo creo, yendo ya a la pregunta definitiva, yo creo que sí lo hemos hecho bien hasta el momento. Sin embargo, no podemos bajar los brazos, no podemos decir que lo estamos haciendo perfecto porque se han cometido errores y hay que reconocerlos, pero yo creo que sí lo estamos haciendo bien. ¿Por qué? Porque se ha implementado una estrategia similar a la de Corea del Sur, es decir, hacer muchos exámenes, muchos exámenes. No sé si saben eso, cómo se llama el examen, que es una RPC en realidad, es una reacción de polimerasa en cadena en tiempo real para recuperar el ácido ribonucleico del virus dentro de la secreción de los seres humanos. Y nosotros hemos hecho hasta el momento 91.000 exámenes, 91.873 exámenes. Probablemente mañana vamos a superar los 92.000 exámenes. Es el país de Latinoamérica que ha hecho más exámenes. Eso ha permitido detectar, obviamente, mucho más pacientes. Y eso ustedes han escuchado en la crítica de países cercanos, desgraciadamente Argentina ha dicho que nosotros tenemos más pacientes, en circunstancias que somos menos población, sin embargo ellos tienen más mortalidad, o sea, tienen mucho más mortalidad que nosotros porque dicen, nosotros tenemos menos pacientes, pero tienen mucho más muertos, sobre 100 muertos con una cantidad menor de pacientes, y eso entonces da una letalidad muy alta. En Mendoza, por ejemplo, la letalidad es del 6,78%. En Chile la letalidad es de 1,1%. Entonces yo creo que gracias a esa estrategia de hacer muchos exámenes que te permiten detectar al caso índice, al caso que está enfermo, y te permite hacer la cuarentena de toda la familia o de todos los que han estado con esa persona, ha permitido obviamente tener hasta el momento, porque yo creo que esto va a aumentar, ha permitido mantener contenida la diseminación del virus hasta cierto punto. Yo creo, por lo tanto, que se han hecho las cosas bien. Hay muchas críticas. Ustedes han leído en la prensa, en la televisión, en la radio, pero yo creo que hasta el momento se han hecho las cosas bastante bien. Perfecto. Bueno, y dentro de esa misma línea, usted dice que se han hecho muchas cosas bien, yo estoy de acuerdo, pero que también se han hecho muchas cosas mal. En ese sentido, ¿cómo evalúa usted el actuar del gobierno y en particular del ministro Mañalich en el manejo de toda esta crisis sanitaria?
Yo creo que el gobierno actuó en forma bastante adelantada en relación a otros países. Hay una publicación en ese sentido, un estudio comparativo. Chile cerró las fronteras mucho antes en proporción a la cantidad de casos, me refiero, no en el tiempo. Que Italia, por ejemplo, cerró las clases o llevó a los niños a no tener clases mucho antes que otros países. Decretó la emergencia sanitaria, acuérdense, en enero, decretó emergencia sanitaria muy precozmente. Eso significó, obviamente, destinar recursos económicos, sobre todo a la parte de salud, contratar más gente, comprar equipamiento, en fin. Eso permitió que en realidad estuviésemos relativamente bien preparados. Una de las críticas permanentes ha sido la falta de ventiladores mecánicos. Se dice que no se compraron a tiempo, que no tenemos una cantidad suficiente de ventiladores mecánicos, pero la verdad es que la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva todos los días, no sé si lo han visto eso o no, todos los días publica la estadística de cuántos pacientes tenemos conectados, cuántos pacientes están en UCI, cuántos en UTI, cuántos están saliendo y cuántas camas ocupadas tenemos y cuántos ventiladores. Afortunadamente todavía nos quedan ventiladores, pero hay un problema grave, que no hemos llegado al pic de la presentación del virus. Nosotros estamos subiendo todavía y calculamos, o sea, calculan los expertos, los matemáticos, los bioestadísticos y los epidemiólogos, que probablemente el punto máximo va a llegar a fines de este mes, abril, o la primera semana de mayo. Por lo tanto, obviamente que vamos a necesitar más camas, vamos a necesitar más ventiladores. El ministro Mañalich es una persona que conozco de cerca, no es amigo mío íntimo, pero nos hablamos frecuentemente. Es una persona que tiene un carácter muy especial, que tiene un carácter muy explosivo, pero que es franco. Yo le digo, me gusta que él diga las cosas como son, él dice lo que piensa, y eso le ha creado problemas. Nosotros le hemos aconsejado varias veces, y de hecho ayer se lo dije nuevamente, que no siga tuiteando tanto, que no siga atacando por tweet, que no siga encendiendo la pradera, porque obviamente cuando él ataca, le devuelven el ataque, y mucha gente se suma a ese ataque. Y desgraciadamente en las encuestas, antes de que pasara esto, en las encuestas que vinieron después del 18 de octubre, de los movimientos sociales, claro, él tenía una aprobación muy, muy baja. Creo que era el ministro peor evaluado hasta ese momento. Ahora ha ido subiendo y creo que debe contener un poco sus ímpetus, pero eso es una característica también que le permite luchar, o sea, que le permite seguir adelante, que le permite, obviamente, tener la fuerza para enfrentarse a esta pandemia. Por lo tanto, es una cosa positiva y negativa, como todo en el ser humano, el yin y el yang. Y creo que eso, digamos, en parte lo favorece, pero en parte también lo desfavorece. Perfecto. Recordarle al público que pueden hacer preguntas al final, no van a tener un Sí, espacio, o cuando así, quieran. así que, o cuando quieran, se las pueden mandar a Javier Villanueva o bien al final pueden levantar la mano para hacer las preguntas, para que las vayan pensando, ¿ya? Yéndonos un poco a los ciudadanos de nuestro país, como bien le contaron cuando lo invitamos, nosotros somos parte de un movimiento que se llama Solidaridad, que de forma muy resumida lo que busca plasmar es la idea de que nosotros vivimos en sociedad y que por eso estamos todos conectados y que por lo tanto lo que le pasa al que está al lado mío va a afectar mi vida personal. Entonces, bajo esa premisa nos gustaría preguntarle, ¿dónde ve usted en esta crisis sanitaria que se necesita esta solidaridad? ¿Y dónde cree que ya se está aplicando de parte de los ciudadanos, de parte del gobierno, de los profesionales de salud, por ejemplo? Bueno, yo creo que ese es un concepto fundamental en esta pandemia. Nosotros hemos tratado de transmitir, y no sé si ustedes vieron el día que se formó la mesa social COVID-19, cuando salimos del Salón de la Moneda, y hicieron una conferencia de prensa ahí. No sé si lo vieron. Bueno, si no lo vieron, les cuento que casi todos hablamos ahí. Y yo había pensado ya lo que iba a decir, lo llevaba pensado la noche anterior en realidad, porque estaba preocupado por el tema. Y nuestro escudo patrio, nuestro escudo chileno dice por la razón o la fuerza. Entonces yo dije, en este caso, ante una pandemia, ante un ataque tan violento que estamos recibiendo y que vamos a recibir, yo prefiero que los chilenos reaccionen por la razón y no por la fuerza. Reaccionar por la razón significa tener conciencia social, tener lo que dicen ustedes solidaridad. ¿En qué consiste eso?
preocuparse del otro, preocuparse de la familia, preocuparse de la persona que tú puedes infectar o puedes enfermar. Y eso es lo que ha estado faltando, yo creo. Más solidaridad, más conciencia social, respetar el distanciamiento. Hay gente que no ha respetado la cuarentena, hay gente que ha viajado en avión estando con el virus positivo, hay gente que ha dado conferencias de prensa o que se ha reunido con otras personas estando con el virus positivo. Eso no es solidaridad. Yo he visto solidaridad en otros aspectos. Bueno, ustedes han visto lo que ha pasado con Abraham Santibáñez, no sé a lo que les gusta leer la prensa, que le ha dicho, yo no quiero que me conecten a ventilación mecánica. Eso es solidaridad. También ha sido malentendida esa solidaridad por el rector Peña, pero bueno, son parte de la discusión. Pero yo también he visto solidaridad. Ayer nosotros nos reunimos con la Confusam y nos reunimos con Rodrigo Jordán y con Nicole, que trabaja con él, y en realidad ahí vimos la solidaridad, o sea, la cantidad de gente, de organizaciones, de fundaciones, de empresas también, de gente humilde o gente que puede dar muy poco, han aportado justamente para que haya o vayamos en ayuda de la gente más necesitada. Yo creo que la solidaridad también, Isidora, y en este punto me voy a poner ya más incisivo, pasa por no hacer la cuarentena total. La cuarentena total, ¿qué significa? Cerrar todo. Y eso no es solidario. ¿No es solidario con quién? Con la gente que no tiene sueldo, con la gente que tiene que vender sándwich, sopaipillas o cualquier cosa a la salida, o fruta a la salida del metro o en una construcción. ¿Por qué? Porque esa persona no tiene un salario. Si tú cierras todo, la gente que no tiene sueldo y salario, ¿de qué va a vivir? ¿Cómo va a alimentar a sus niños? ¿Cómo va a llevar la comida a su casa? ¿Cómo le va a comprar la leche a la guagua? Entonces, por eso nos opusimos, un grupo importante, pero nos atacaron harto, en contra de la cuarentena total, porque es ilógica en un país como en el que estamos viviendo. A lo mejor en un país súper desarrollado como Suecia, Finlandia, no sé, tú puedes hacer cuarentena total porque el Estado correspondiente le va a entregar dinero a la gente aunque no tenga sueldo ni salario, para poder seguir viviendo. ¿Qué pasa en la cuarentena total? ¿Cómo el adulto mayor va a buscar su medicamento? ¿Cómo el viejito jubilado va a ir a retirar su jubilación? Entonces ahí también hay que implementar la solidaridad. Yo he visto que hay algunos hospitales que solidariamente están trabajando, por ejemplo, con los taxistas y le entregan a un grupo de taxistas los medicamentos para que los vayan a repartir a las casas de la gente más necesitada o que no puede ir a buscar el medicamento. Eso es solidaridad. Solidaridad también es juntar elementos de protección para evitar enfermarse con el virus. Solidaridad es llevar comida a la gente que no puede salir de su casa porque está postrada o porque está enferma o porque sencillamente no tiene incluso plata para la movilización. Entonces yo creo que en esta etapa creo que es muy importante la solidaridad. Y hay una cosa que dijo el director mundial de la Organización Mundial de la Salud, que lo tengo acá y lo estoy buscando, que es muy importante, porque dice, claro, esta es una pandemia, esta es una enfermedad muy terrible, nueva, grande, pero también es un desafío. ¿Por qué? Porque podría ser la primera pandemia que el mundo puede controlar, puede moderar, puede evitar que se dispare como ocurrió con la gripe española o con otras pandemias antes que mataron millones de personas. Y eso pasa por ser solidario. ¿Sí? La solidaridad no es más que respetar al otro y ayudar al otro y tú, mediante tú, actuar, evitar que el otro enferme o que el otro se contagie. Eso es lo que tenemos que transmitir. Perfecto. Yo creo que todos los que somos parte del movimiento quedamos con un gran desafío para asumir esta solidaridad en estos tiempos. Ya que usted mencionó países como España o Italia, sobre todo los que estamos en el área de la salud, sabemos que la experiencia compartida es muy importante a la hora de tomar medidas sanitarias para un país. Por eso me gustaría preguntarle cuáles fueron los principales errores que ustedes detectaron que cometieron países como Italia o España y qué ha podido aprender Chile de esos errores. Bueno, primero yo quisiera decir que en el coronavirus hay dos tipos de coronavirus, ¿eh? Hasta el momento se han encontrado dos tipos, el tipo L y el tipo S. Aparentemente en Italia el virus que está predominando o que está actuando
es un virus diferente o levemente diferente, porque la diferencia genética no es tan grande, pero sí es diferente al virus chino. Se necesita una Y ese historia virus distinta y ojalá puede se... ser un poco más agresivo. Sin embargo, se ha descubierto, empezando por Italia, que desgraciadamente pacientes que murieron sin saber cuál era la causa, se descubrió después, en forma retrospectiva, que ya tenían el virus en su organismo. Por lo tanto, probablemente en Italia el virus llegó antes de lo que realmente le permitió al Ministerio de Salud o a los sanitarios de allá detectarlo. O sea, ya estaba circulando. Segundo lugar, se subvaloró, se pensó que no iba a ser tan grande el problema, tanto en Italia como en España. En España, el 8 de marzo, el día de la gran marcha feminista, la gente ya estaba circulando el virus, igual que acá en Chile, y no sé si ustedes vieron las noticias, la gente se reía, se ponía máscaras para reírse, decía que el virus era mentira. También se transmitió esa idea de que el virus era una mentira para justamente acallar los movimientos sociales. Entonces se cometieron errores estratégicos en el sentido de que no se valoró bien la potencia y la capacidad de contagio del virus. La gente, tanto en Italia como en España, no respetó la cuarentena, por así decirlo, voluntaria, siguieron saliendo de tapas, siguieron saliendo de bares, siguieron saliendo en la noche. Entonces no le creyeron. Además, se cometieron errores gravísimos, por ejemplo, comprar test para detectar el virus que no servían, que tuvieron que devolverlos. O sea, se cometieron muchos errores, no se protegieron a los adultos mayores ni a las residencias de adultos mayores, donde en España, por ejemplo, se produjo la mortalidad más alta. Entonces, esos ejemplos tenemos que aplicarlos acá, reconocer los errores y tratar de corregirlos. Ahí hay otro punto de solidaridad. Los adultos mayores que están en las residencias de adultos mayores son el principal fuente de alimento, por así decirlo, del virus. O sea, si entra un virus ahí, esos adultos mayores con mucha posibilidad van a fallecer. Entonces ahí tenemos que ayudar. ¿Cómo podemos ayudar? Examinando, por ejemplo, a los funcionarios que van a trabajar ahí, porque ellos llevan el virus, enseñando medidas de aseo, lavado de manos, el uso de mascarilla, el uso de ropa, en fin. El otro error que se cometió a nuestro entender fue no proteger lo suficientemente bien al equipo de salud. Por eso también aquí estamos muy protegidos, muy preocupados de eso. En Italia han muerto muchos agentes sanitarios, en España también. Mucha gente de la salud murió, digamos, defendiendo o atacando, en este caso al virus, defendiendo a los pacientes, y esperamos que eso no ocurra acá en Chile. Acá en Chile hasta el momento, afortunadamente, no ha muerto ningún agente sanitario, aunque tenemos ya más de 90 personas infectadas de la atención primaria, 90 personas infectadas con el virus, pero no se han producido muertes en agentes sanitarios. Hay que sacar, como dices tú, ejemplo, y en esos países tampoco se hizo la detección masiva con pruebas como la reacción de polimerasa en cadena, que es la que realmente sirve para detectar los casos. España compró pruebas que no sé si la gente entiende eso, pero que miden antígenos o anticuerpos, que no es lo mismo que medir el virus con la presencia de la carga viral en base al ácido ribonucleico. Entonces, se cometieron ese tipo de errores que esperamos que nosotros no cometamos. Perfecto. Ahora yendo un poco a su rol en esta mesa social, me gustaría preguntarle ¿cuál es el rol específico que tiene esta mesa social, a causa de qué se conforma, a quiénes reúne y qué decisiones tiene que tomar en esta crisis sanitaria? Esa es una pregunta muy importante porque yo creo que va a ser parte de la historia también de la pandemia en Chile. Hay que recordar que antes de que se formara la mesa social COVID-19, el gobierno, yo creo que la salud debe ser un problema de Estado, entre paréntesis, no un problema de gobierno. Los gobiernos pasan, en Chile dura muy poco tiempo. El gobierno que viene o el que estaba antes es tan responsable de la salud de los chilenos como el que está ahora, y el que está ahora es tan responsable de la salud de los chilenos como el que va a llegar después. Por lo tanto, tanto salud como educación, en mi concepto, deben ser considerados un problema de Estado, no de gobierno.
¿Qué pasó después del 18 de octubre, de los movimientos sociales? Vino este virus y en mi opinión, y lo he dicho en algunas entrevistas, mucha gente siguió en modo protesta y no en modo coronavirus. ¿Qué significa seguir en modo protesta? Encontrar todo malo, encontrar todo pésimo, protestar, pensar que el gobierno lo está haciendo mal, e incluso pensar, como lo escribió Héctor Soto en La Tercera este fin de semana, que ya que la protesta no hizo caer el gobierno, bueno, que el virus haga caer el gobierno. Entonces, eso causó mucho problema de manejo político dentro del gobierno y se vio que, por un lado, los alcaldes estaban protestando muchísimo y por otro lado, el colegio médico estaba protestando muchísimo. Entonces, ¿qué se hizo? Mejor llamarlos a dialogar. Yo creo que fue muy bueno. Llamarlos a formar una mesa de diálogo, de conversación, de que los problemas se discutan y se traten ahí y las soluciones se busquen en conjunto. Esa fue la finalidad de la mesa. Ustedes recuerdan que los alcaldes habían casi insultado al ministro, el colegio médico también, el ministro también había insultado a los alcaldes. O sea, había una pelea enorme por las redes sociales y por la prensa. Entonces, ese día fue muy bonito porque la gente dijo, ya, yo pido perdón por lo que he dicho, ya, yo pido perdón por lo que he dicho, yo te perdono, tú perdóname, en fin. Entonces salimos todos con una sensación de unidad muy importante, por eso creo que la conformación y Gonzalo Blumen, el ministro del Interior, yo creo que ahí cumplió un rol fundamental. Yo creo que él en ese punto lo ha hecho muy bien y lo ha seguido haciendo muy bien, en mi opinión, porque logró consolidar, aplacar los ánimos y permitir que todos sean escuchados. En esa mesa también está el rector de la Católica, Ignacio Sánchez, que es pediatra, broncopulmonar, y que fue, trabajó bajo mis órdenes cuando yo era jefe de servicio de pediatría, y está el rector de la Universidad de Chile, que también es médico. Y está la ex ministra de Salud, la Carmen Castillo, que también es médico. Por lo tanto, ganamos los médicos. Somos 4 ahí, 5 con la presidenta del Colegio Médico. Eh, Así que ha sido muy buena la mesa COVID, la mesa social COVID-19. Los alcaldes han ido cambiando. Yo noto que los alcaldes están mucho más moderados y están aceptando muchas de las cosas y nosotros también los escuchamos a ellos y eso es muy importante. Los que saben algo de psicología, de psiquiatría y de medicina, y tú también, digamos, en tu carrera, a veces cuando el paciente llega con un dolor, con una contractura, a veces basta con escucharlo y ya el paciente se comienza a sentir mejor. Entonces, cuando tú escuchas a la persona que está descontenta, que está reclamando, obviamente que se siente mejor. Yo creo que la mesa ha sido muy buena, ha sacado documentos muy importantes como el tema ético, ha sacado documentos muy importantes como el tema de la salud mental, va a sacar mañana o pasado mañana una página web abierta a la comunidad especial para que cualquiera pueda entrar con mucha facilidad y ver todas las cifras, transparentar la información, que es lo que tanto se ha pedido, aunque yo creo que hay harta información. O sea, ha sido positiva. Buenísimo. Yéndonos un poco al tema ético que usted dice, que se ha levantado harta información, sobre todo en este periodo, ¿cree usted que existe un dilema ético en esta pandemia? Y si cree que existe, ¿cuál sería ese dilema? La medicina está llena de dilemas éticos. O sea, no solamente la medicina, yo diría la salud. En este caso, si hablamos de salud, la salud física, la salud mental también, está llena de dilemas éticos. Y en países, aunque en países ricos también está pasando lo mismo, en países menos desarrollados socioeconómicamente como nosotros, como puede ser Ecuador, Bolivia, Perú, Argentina, nuestros vecinos, Venezuela, que está muy mal, Colombia, que está mejor, siempre van a haber problemas éticos en relación a cómo decides tú ante una cantidad muy importante de pacientes que hay que atender, que hay que salvarlos de la muerte cuando no cuentas con los medios suficientes o cuando en algún momento puedes a no llegar a contar con los medios suficientes para salvar a ese paciente. Entonces surgen los problemas éticos. Los problemas éticos nosotros los hemos visto, sí, pensando en la persona, no en el número.
respetando además la voluntad de la persona, preocupándose de que la persona, ni Dios quiera, que no pueda recibir un tratamiento total, reciba el consuelo, reciba la calma, se le trata el dolor, se le trata el frío, se le trata el hambre, que tenga igual oxígeno. O sea, cumpliendo lo básico de la ética, que es no dañar, no producir daño. En medicina, la primera ley es primum non nocere, en latín. Lo más importante es no producir daño. Entonces, eso es lo que nos tiene que cuidar, y además tratar a los pacientes como personas, no como números, ni como camas ocupadas, como de repente dice, tengo en la cama uno, así, eso no es un lenguaje que debamos utilizar. En la cama uno está el paciente, don Enrique París, que tiene tal o cual cosa. Entonces tenemos que acostumbrarnos a tratar en este caso a la gente como personas, y como hay tantos enfermos y como van a haber tantos enfermos y ya hay más de 8.000, tenemos que tratarlos como personas. Eso lo hemos conversado largamente, eso es lo fundamental, no dañar, respetar la voluntad de las personas, y obviamente cuando haya que, desgraciadamente, como se ha llamado, la última cama, bueno, habrá que evaluar no por la edad, jamás, no por la condición económica, jamás, sino que por las posibilidades que tiene esa persona de sobrevivir. Y eso es lo que se hace en las unidades de cuidados intensivos. Pero también hay que respetar la voluntad de la persona a veces y de la familia. Perfecto. Y yéndonos un poco al sistema de salud chileno en general, ¿qué virtudes del sistema de salud cree usted que han salido a relucir en esta pandemia? Y por otro lado, ¿qué fallas ve en este mismo sistema y qué desafíos le quedan un poco a Chile después de esta pandemia? Bueno, para los que no están habituados al sistema de salud, yo le quiero dar algunas cifras. Chile tiene un sistema de salud que ahí Jaime Mañalich también comete un error, porque cuando dice que es el mejor del planeta, obviamente que lo atacaron por todos lados. Eso es un error, porque él trató de decir que es un buen sistema. Es un buen sistema dentro del sistema latinoamericano y en algunos aspectos también dentro del sistema mundial, sin lugar a dudas. Nosotros tenemos la tasa de mortalidad infantil más baja de Latinoamérica en este minuto, entre 6,9 y 7 por 1.000 nacidos vivos, una tasa bajísima, bajísima. Hay que pensar que hace 50 años atrás teníamos 150 pacientes muertos por 1.000 nacidos vivos. Ahí el doctor Monkeberg con el tema de la desnutrición hizo un cambio gigantesco. Nosotros tenemos una atención profesional del parto de más del 97%. Tenemos una cobertura en vacunas de más del 98%. No tenemos desnutrición. En Chile no hay desnutrición, todo lo contrario, hay obesidad. En Chile las mujeres pueden vivir hasta los 90 años en promedio y los hombres hasta los 87 años. Tenemos una posibilidad de vida larga para mujeres y hombres mayor incluso que algunos estados de Estados Unidos. O sea, nosotros en salud en general estamos bien. Sin embargo, hay que considerar que el 80%, y esto lo hablamos mucho en el programa de salud, el 80% de la población chilena se tiene que atender en el sistema público de salud, y el 18%, perdón, se atiende en el sistema privado de salud. Y el porcentaje del Producto Interno Bruto dedicado a la salud en Chile es aproximadamente el 7,7, 7,8%. Y eso no es suficiente, porque una parte de eso va al sistema privado, eso no es suficiente para atender a todo el sistema público de salud. Entonces, por un lado, tenemos que mejorar el aporte económico en porcentaje del Producto Interno Bruto dedicado a salud. Sin embargo, a pesar de todo eso, Chile es un país que tiene índices sanitarios muy buenos. Tiene 98 o 97% de agua potable, 96 o 97% de tratamiento de la agua servida. Eso no lo tiene cualquier país en Latinoamérica. Entonces, por eso ha desaparecido la tifoidea, ha desaparecido la hepatitis A, salvo por otros factores, han desaparecido las diarreas. Acá en Chile muere más gente por problemas respiratorios, lejos, que por problemas digestivos. En África, en Haití, en parte de Centroamérica, los niños mueren más por problemas digestivos, por diarrea, por deshidratación. Eso aquí ya no ocurre. Por el tratamiento del agua servida, por el agua potable y por las sales de rehidratación oral. Entonces, tenemos un sistema de salud bueno. La pregunta es, Isidora, ¿por qué cuando tú encuestas a la gente dice, no, salud es pésimo?
Salud estaba en el primer lugar o en el segundo junto con delincuencia justo antes del estallido social. Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Eso como ustedes, como grupo Solidaridad, como grupo de pensamiento, no sé a dónde quieren llegar, tienen que justamente reflexionar sobre eso. O sea, ¿cómo cambiamos eso para que la gente se sienta realmente bien atendida? ¿Qué dice la gente cuando tú le haces la encuesta? ¿Qué es lo que reclama? Que me atendieron tarde, que no me atendieron, que no me dieron la hora, que no me atendieron cuando yo estaba con el dolor, sino que 2 meses después que no me operaron a tiempo. Y hay otro hecho muy importante y que es un poco doloroso para los médicos chilenos. La gente valora más a los médicos extranjeros, a algunos. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que piden? Que los saluden, que los miren a los ojos, que les den la mano, que le diga, señora, siéntese. ¿Cómo está su mamá que justo la vi antes de ayer? Eso el médico chileno, y lo digo con dolor porque yo soy de la Católica y soy decano además de una facultad que tiene medicina, el médico chileno ha ido perdiendo eso. Y hay un libro muy hermoso que se llama El fin de la medicina, del doctor Goich, Alejandro Goich, que dice justamente eso, la gran crítica social en Chile es contra la medicina y la educación médica. Y eso tenemos que corregirlo, porque tú puedes tener todos los medios posibles, los mejores exámenes, las mejores máquinas, pero si atiendes mal, si atiendes sin cariño, sin compasión, que es fundamental en la medicina, ese paciente se va a ir descontento. Y le van a hacer la encuesta a la salida y van a decir, no, me atendió mal, me tiró la receta, no me explicó para qué eran los medicamentos, no me explicó en qué consiste mi enfermedad. Si a veces hay que hacer eso, no es todo dinero, no es todo tecnología, aquí falta mucho de cariño, de amor, de entrega, de solidaridad, lo que ustedes dicen, ser solidario con el que sufre. Eh, digamos que paciente viene de ahí, del griego, compadecer, o sea, tratar de entender el sufrimiento del otro. Y eso es lo que yo creo que nos falta. Se podría decir entonces que las universidades tienen un rol muy importante en esta nueva cara de la salud y en esta mejora, sobre todo en la formación de los profesionales de salud que salen de la universidad, ¿no? Tienes toda la razón, eso es fundamental. Y creo que el cambio tiene que venir por educación, justamente. Y lo hemos dicho muchas veces. Nosotros nos juntamos todos los decanos de medicina en una en una agrupación que se llama ASOFAMECH y discutimos mucho esto, porque nos preocupa mucho. Y me preocupa mucho justamente lo que pasó en la Católica cuando los internos dijeron que iban a paro porque no tenían todos los medios para atender bien a los pacientes. Yo entiendo eso y lo entendimos, que tú puedes tener miedo de contagiarte, pero mira, hay un hospital en el norte de Chile, el hospital de Tocopilla, que lleva el nombre de Carlos Macuada. Carlos Macuada fue un interno de medicina que murió, no digo que ahora tengan que morir los internos, pero fue un interno de medicina que murió atendiendo a los pacientes con malaria, cuando había malaria todavía en Chile. Chile erradicó la malaria, ese es un ejemplo para Latinoamérica. Chile hizo el segundo trasplante de corazón en el mundo, el doctor Kaplan. Chile eliminó la desnutrición. O sea, hay ejemplos pero maravillosos de lo que puede hacer Chile como país para justamente atacar, digamos, o mejorar estos ataques que sufrimos en contra de la salud. Y entonces, resumiendo un poco, existe esta mala aprobación un poco de parte de todos los chilenos al sistema de salud, en parte por desinformación, en parte por experiencia con profesionales de la salud. ¿Pero cree usted que hay algún problema a nivel de financiamiento de salud, a nivel de integración de las redes de salud, por ejemplo, a nivel de cooperación entre el sistema público y el sistema privado también? Tienes toda la razón. Hay un problema de financiamiento que ya lo dije, requerimos más financiamiento, más porcentaje del Producto Interno Bruto dedicado a salud. Tiene que haber una reforma profunda a la ley de ISAPRES, o sea, evitar la preexistencia, no cobrarle más a las mujeres, permitir el intercambio libre entre los pacientes de todas las ISAPRES, no cobrarle más al adulto mayor, que las ISAPRES entreguen más beneficios desde el punto de vista de vacunas, medicamentos, cosas de educación, que cuando ellas lleguen a ese punto y puedan intercambiar los pacientes todas entre ellas,
ojalá que podamos también intercambiar los pacientes entre el sistema privado y el sistema público. O sea, se requiere también una reforma profunda al sistema público de salud, al seguro público que es FONASA. Aquí existe el seguro público que es FONASA y los seguros privados que son la ISAPRE. En otros países, y nosotros teníamos ese sueño en el programa de salud, en otros países se puede y se hizo la complementación y después la gente se puede cambiar de un lugar a otro como quiera sin que existan trabas. ¿Y qué tiene que hacer el Estado en ese caso? Pagarle la diferencia a la persona que no puede pagar lo que le cobra como mínimo un asegurador para atenderlo bien. O sea, si yo gano 100.000 pesos y me van a sacar 50.000 para la ISAPRE o para el FONASA, cualquiera que sea, no voy a poder vivir. Entonces, ¿qué es lo que hace Bélgica, por ejemplo? Holanda, otros países, el Estado le pone la diferencia de lo que él no puede pagar o ella no puede pagar para tener el mismo plan de salud. Por eso, y eso no debe ser una, por así decirlo, una muletilla de la izquierda. Ellos no tienen por qué apoderarse de eso, porque ellos son los únicos que van a defender la salud pública. No, nosotros tenemos también que defender la salud pública, pero sin destruir el sistema. Por eso yo dije, y una vez casi me matan, las ISAPRES no pueden desaparecer, lo que hay que hacer es reformarlas. Y en un momento que lleguen a conversar a ambos sistemas y que la gente que no pueda pagar, que el Estado le pague la diferencia. Entonces, hay que llegar a eso, un fondo además solidario. Si tú tienes 3 ISAPRES y una ISAPRE solamente tiene pura gente joven y las otras 2 tienen puros viejos, bueno, la ISAPRE que tiene gente joven tiene que pasarle dinero a la ISAPRE que tiene gente vieja o al FONASA. Ese es el fondo solidario que lo tiene que manejar otra entidad. El tema de la licencia es lo mismo. La gente reclama mucho porque le disminuyen las licencias, le rechazan las licencias, no se las tramitan mucho, eso, no se las tramitan a tiempo, perdón. Eso hay que regularizarlo también con una entidad independiente que maneje el tema de la ISAPRE. Hay mucho que se puede hacer. Eso no puede quedar en manos de la izquierda. Eso tiene que ser también una propuesta de otro tipo de pensamiento, aunque sea liberal, solidario, pensando justamente en que nosotros también podemos arreglar ese tipo de cosas. No son ellos los únicos que pueden arreglar la salud y la educación en Chile, no es así. Perfecto. Ahora vamos a pasar a preguntas del público. Yo aquí tengo una lista de las que me han enviado. Las voy a decir y después si alguien quiere hacer alguna pregunta por el micrófono puede levantar la mano. Las preguntas son las más difíciles, las del público, ¿o no? Sí, y vamos en orden. Entonces, la primera pregunta dice, ¿cree usted que las universidades incentivan a que sus estudiantes trabajen en el sector privado? Sobre todo en temas de salud, refiriéndose no solo a profesionales de la salud, sino, por ejemplo, a ingenieros comerciales, a ingenieros civiles, que podrían dedicarse eventualmente al sistema de salud público. Bueno, en el caso de medicina no es así, porque en el caso de medicina, tú sabes que tú puedes ser médico general de zona. O sea, puedes irte directamente al sistema público de salud, o puedes optar a una beca financiada por el Estado, pero otorgada por las universidades, y después tienes que pagar esa beca en el sistema público de salud. Eso en Chile hay muy poca gente que lo entiende, porque yo creo que lo saben los políticos, pero no lo entienden. Por lo tanto, en el caso, yo diría, de casi todo el sistema de salud, hay mucho más gente que trabaja en el sistema público que en el sistema privado. Lo que pasa es que en el sistema privado, si tú te vas al sistema privado, tienes otro tipo de remuneración y además puedes ejercer la medicina privada o el trabajo privado en salud, que claro, te genera mucho más ingresos, pero eso no ocurre en todas las ciudades de Chile. Por lo tanto, ¿qué es lo que hemos propuesto nosotros? Que la gente que vaya a trabajar al sistema público, y por ejemplo se vaya a Aysén, donde todo el sistema es público, o se vaya a Chiloé, o se vaya a Puerto Natales, bueno, el Estado premie a esa persona con ciertas características especiales, no sé, estoy inventando, menos impuestos, que le haga programas para perfeccionarse en el extranjero, que le permita que viaje con su familia, con su esposa, con su hijo, que tenga una buena casa. O sea, buscar otros mecanismos para atraer más gente al sistema público de salud y poder competir con el sistema privado. En el sistema privado no es que la gente gane más plata en el lugar donde opera o donde está todo el día, sino que es en la consulta privada, o sea, es en el ejercicio que se llama liberal de la profesión, donde el médico o cualquier funcionario o profesional de la salud puede ganar más.
Y lo mismo pasa en los hospitales públicos. Por eso ahí ha ocurrido esa cosa tan negativa, que es que los médicos, por ejemplo, han ido disminuyendo su horario en el sistema público. Hay contratos de 11 horas que nosotros los queríamos eliminar. No deben haber contratos de 11 horas, porque van 11 horas, lo hacen en 2 mañanas y el resto de la semana no van más al hospital. Y en la tarde, obviamente, se van a la consulta y eso es legítimo, pero no pueden dejar abandonado el hospital. Entonces hay que buscar incentivos de manera tal que la gente vuelva a encantarse con el sistema público de salud. Ustedes saben las cifras, o no sé si las saben. El 57% de los especialistas de Chile trabajan en el sistema privado y el 43% en el público, que atiende, ya lo dije, el 80% de la población. El 56% de los médicos están acumulados ¿dónde? En Santiago, Concepción y Valparaíso y Viña del Mar. O sea, hay una mala distribución geográfica y hay una acumulación de especialistas en el sistema privado de salud. Eso hay que cambiarlo. Si no, no vamos a lograr disminuir las listas de espera, ni vamos a lograr disminuir las listas de espera auge y no auge. O sea, eso hay que cambiarlo. Perfecto. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es el criterio para levantar o para bajar la cuarentena en las diferentes comunas? Bueno, eso lo hemos estado discutiendo todos estos días, porque lo hemos ido cambiando o lo hemos ido modificando, en el sentido que nosotros, o sea, la mesa ha conversado y se ha imaginado que esto tiene que ser, primero, una cuarentena progresiva y no una cuarentena total o lockdown, como decía, que yo creo que cuando hablan de lockdown los políticos algunos ni saben lo que es, y yo creo que el 80% de la población no entiende lo que es lockdown, pero bueno. Y cuarentenas rotatorias, rotativas o cambiantes. ¿Por qué? Porque para que una comuna entre en cuarentena se deben tomar en cuenta varios factores, no solamente la presencia de pacientes. Uno es la presencia de pacientes. La OMS ha fijado como cuarentena cuando tenemos más de 4 pacientes infectados comprobados con examen, con PCR, por 10.000 habitantes, o 40 por 100.000 habitantes. A eso hay que agregarle otros parámetros. ¿Cómo va aumentando la curva en la comuna? ¿Cada cuántos días se dobla la curva? ¿O se duplica? Si se duplica cada 10 días, no es malo. Si se duplica cada 2 días, claro que hay que hacer una cuarentena. Estoy dando un ejemplo. También hay que ver cuántos adultos mayores hay ahí. Hay que ver cuántos hospitales hay ahí. Hay que ver cuánta gente con enfermedades crónicas hay ahí. O sea, nosotros quisimos, y lo transmitió Blumel, afortunadamente, ayer o antes de ayer, que se tenga el concepto biopsicosocial de la pandemia, que considere los elementos biológicos, o sea, la enfermedad, los elementos psicológicos, pero también los elementos sociales. Y ese fue un cambio enorme. Eso fue un cambio que él entendió muy bien y lo dijo con las mismas palabras. Esta mesa va a tomar de ahora en adelante en cuenta el concepto biopsicosocial para el manejo de la pandemia. Entonces, cuando los alcaldes, algunos, porque ya se han controlado bastante, dicen, no, es que aquí aumentó el número de pacientes, que no es el único factor que hay que tomar en cuenta. Hay que tomar en cuenta también lo que yo les decía. Si en una comuna hay mucha gente pobre o mucha gente que vive de vender cosas en la calle, que no tiene sueldo, que no tiene salario, los parlamentarios todos tienen tarjeta de débito. ¿Sí? ¿Usted está seguro? Estoy seguro de eso. Y hay banquero y cajero automático en el Parlamento. Entonces, para ellos es muy fácil sacar la plata, pero para una persona que no tiene sueldo y salario, que tiene que andar con un carretón recogiendo cartón o vendiendo, como yo decía, cosas en la calle, ¿cómo lo van a ayudar si cierran totalmente eso? Ahora, la cuarentena, la gente la malentiende. La cuarentena es para que la gente que está en ese lugar no salga de ahí. ¿Por qué? Porque la cuarentena se hace justamente en lugares donde hay mucha circulación viral para evitar que ese virus que está ahí encerrado salga hacia otras comunas. Eso es, en resumen, lo que nosotros hemos tratado de tomar en cuenta. Es una mezcla de cosas para decidir cuándo entra, cuándo sale. El número de hospitales también, el número de CEFAM, la cantidad de lugares donde la gente se puede atender. O sea, son varios factores los que hay que tomar en cuenta. No solamente el número, que no es número, sino que son personas infectadas. Perfecto. Tenemos a Eduardo Arancibia que quiere hacer una pregunta por micrófono. Bueno.
Vale más caro por micrófono, sí. A ver ahí, Eduardo. ¿Ahí sí? ¿Se escucha? Sí, si Sí. quieres puedes poner tu cámara también. Perfecto. Bueno, en la prensa se estaba comentando ahora que el distanciamiento social se debería estar prolongando por lo menos hasta el 2021. ¿Cuáles son las probabilidades que eso ocurra? ¿O hay alguna forma de tener una estadística hasta cuándo estaríamos en un distanciamiento social? ¿Cuál es tu nombre? Eduardo Roncivia. Eduardo, ¿por qué propones tú mantener el distanciamiento hasta el 2021? No, ¿Cuál es la base? los medios de prensa han dicho eso durante el día, ¿En base a qué? a unos estudios que hicieron en la Universidad de Harvard. Ah, bueno, es que eso tiene una respuesta que depende de la vacuna. Porque si nosotros tenemos vacuna de aquí a fin de año, o tenemos vacuna, no sé, en septiembre, en octubre, y vacunamos al 80-90% de la población, lo que más podamos, tú con la vacuna creas anticuerpos. ¿Qué estudias tú, Ignacio? Ingeniería civil. Ingeniería civil. Bueno, con la vacuna lo que hace uno es crear anticuerpos. Son lo que se llaman anticuerpos pasivos, para diferenciarlos de los anticuerpos activos que tú adquieres cuando te enfermas de una enfermedad. Por lo tanto, esos anticuerpos pasivos te van a evitar que te infectes. Por lo tanto, el distanciamiento social, estoy de acuerdo, habría que mantenerlo mucho tiempo si es que no logramos contener al virus, si no tenemos una vacuna, si no tenemos algún medicamento que pueda destruirlo, pero sobre todo si no tenemos una vacuna. Y yo creo que sí, yo me he negado a ir a los matinales últimamente, rotundamente, justamente por eso, porque va gente que dice cualquier barbaridad. Perdonen si hay algún periodista entre los que están en la mesa, pero... Y los periodistas no le preguntan nada, se ríen. La presidenta del Colegio Médico el otro día dijo que ojalá, que lo único que faltaba en Chile es que yo viera cierto material de muy mal olor y muy contagioso, y todos los periodistas se reían, y nadie les pregunta nada. Va una persona y dice, no, es que el coronavirus produce daño pulmonar terrible, y nadie le pregunta nada. Por eso yo te preguntaba, ¿dónde lo leyó? ¿Dónde lo estudió? ¿En qué revista de medicina salió eso? Es verdad, va a haber que mantener el distanciamiento social, pero si no tenemos una vacuna. Si logramos tener una vacuna, afortunadamente no sería tan necesario. Por eso es muy importante la vacuna contra la influenza, contra el sarampión, contra todos los otros virus o bacterias que pueden matar a la gente. Y una segunda pregunta breve. Dime. En caso de obtenerse una vacuna, ya sea en Estados Unidos, China, Rusia, ¿cuánto tiempo se demoraría en llegar a Chile y lograrse aplicar? Sí, lo que pasa, Ignacio, es que el problema es fabricar la vacuna. Ignacio, ¿no? Eduardo. Eduardo, perdona. Lo Gracias. que, lo que, lo que pasa, Eduardo, es que el problema es fabricar la vacuna, no que llegue. ¿Tú te imaginas también, y esa ha sido la otra crítica, bueno, tú eres economista, o vas a ser economista, la idea, eres ingeniero, Sí. civil, perdón. Bueno, los civiles pueden trabajar en eso también. Pero el problema aquí, la duda que surge inmediatamente es, y lo han escuchado probablemente ustedes, este es un virus inventado por la industria. ¿Para qué? Para crear vacunas y para crear medicamentos y ganar plata con eso. Pero eso es un error garrafal porque este es un virus que sufrió una modificación genética en un animal, no en un laboratorio. Eso no es fácil de hacer, es dificilísimo. Por lo tanto, el problema no es que no es cuándo va a llegar, sino que cuándo se va a fabricar. Y para que tú fabriques una vacuna, y los que son del área médica saben eso, del área de la salud, tienes que hacer montones de pruebas, que justamente volviendo a la ética te lo exige la ética médica. Tú tienes que probar que esa vacuna produce anticuerpos y que además no daña a la persona a la cual se la estás colocando. A grandes rasgos, son esos dos elementos. Y por lo tanto, eso se demora mucho. Hay que hacer primero pruebas en laboratorio, después pruebas en animales, después pruebas en seres humanos, sacarle sangre a los seres humanos, ver cuántos anticuerpos crecieron, y eso puede demorarse muchos meses, 6, 8 meses. Y de ahí empezar a fabricar la vacuna en forma industrial,
Por lo tanto, generalmente se demoran un año y medio. Para que llegue la vacuna una vez que esté fabricada, ahí sí que no cuesta nada. O sea, sí, cuesta plata, pero bueno, si uno tiene la plata la puede comprar. Muchas gracias, doctor. Nada. Ahora vamos con una pregunta de Ángela Parra. Ángela. Hola doctor, muchas gracias Hola. por la exposición, ha sido muy buena. Gracias. Doctor, bueno, principalmente ¿Usted qué estudia, Ángela? yo estoy en ingeniería civil también. Ah, ya. O sea, yo entiendo esta idea de ver el vaso medio lleno, ¿cierto? Que es como, sí, medio lleno. Que es como lo vemos nosotros en general, que vemos las cosas mucho más positivas, y de hecho, mientras más conocimiento uno tenga, más se va dando cuenta de cómo funcionan las cosas y se da cuenta de que en realidad el sistema de Chile no es el peor del mundo, ni tampoco es el mejor del mundo, pero que estamos mucho mejor que lo de la región está. Sin embargo, eso es difícil de entender para la gente que, por ejemplo, hoy día estaba en la fila del Hospital Félix Bulnes tratando de sacar los medicamentos, y que de hecho eso era más noticia que cualquier otra cosa hoy día en la mañana en los matinales. Entonces, mi pregunta principalmente es que, ¿no será que finalmente la salud en Chile también tiene un problema de mala administración? Y con esto, yo sé que los médicos son héroes hoy en día, ¿ya? Como todos los que salen todos los días a defender la salud de los solo los chilenos y médicos, las ojalá salvar a enfermeras, todo el país. no solo los médicos, las enfermeras, las auxiliares. También, todo el personal de salud, perdón. Kinesiólogos. Pero siento, quizás como ingeniera, ¿ya? Y perdón por esto, pero ¿faltará algo de administración, de una mejor administración en el sistema de salud? Porque yo el problema que veía hoy día, por ejemplo, con las colas en el hospital para poder retirar unos medicamentos, ese ya no es un problema de salud, eso ya no tiene que ver con una atención de un médico no, de una enfermera no, eso es simplemente una cadena de transporte de ciertas cosas y de cómo entregar los medicamentos de mejor forma. Entonces, me pasa que esos pequeños problemas que van reventando y que los alcaldes los toman muy bien y al final hacen como un gran teatro de cada una de esas cosas, se van sumando en el tiempo y la gente piensa que todo el sistema de salud está incorrecto y que toda la experiencia que viven a través del sistema de salud está malo. Entonces, a mí me da mucha pena cuando al final todo lo malo que lo puede haber hecho el gobierno, ¿cierto?, se vaya solamente con el coronavirus, cuando en realidad el coronavirus es una pandemia mundial que nadie sabe muy bien cómo controlar. Tampoco sabemos cuántas pandemias mundiales pueden venir como sigue. Entonces, mi primera pregunta es esa. Es si usted cree que hay una mala gestión en el sistema de salud que tiene que ser resuelta pronto. Y la segunda pregunta que tengo es que actualmente en Chile existe más de 1.400.000 personas que no tienen agua. Sin embargo, cuando uno escucha en la televisión, lo que más te mandan a hacer es lavarte las manos con agua y jabón, porque el virus tiene esta capa lipídica, ¿cierto? La disuelvo rápidamente, entonces lo elimino. ¿Cómo responde la mesa social a ese 1.400.000 chilenos que no tienen agua, diciéndoles vayan a lavarse las manos y por favor no se contagien del virus? ¿Cómo le respondemos a esa gente? Bueno, la segunda pregunta es súper difícil. La sequía se arrastra también en Chile hace tiempo. Y ahí yo creo que son los ingenieros los culpables de no buscar soluciones para la sequía. No, eso es una broma. Pero tú tienes toda la razón. Es como decirle, como le dijo María Antonieta a los franceses en la Revolución Francesa cuando decían no hay pan. Bueno, si no hay pan, coman torta, le dijo ella, porque ella comía torta, obviamente, una cosa de locura. Tienes toda la razón. O sea, ahí hay que buscar una solución al tema del agua, de la sequía. No sé, trayendo agua del sur, han propuesto algunos, repartiendo agua con camiones aljibes, entregando agua a la comunidad que no la tiene, regulando el uso del agua. A lo mejor ahí hay que hablar también con la agricultura, con los agricultores, creando más embalses e impidiendo que el agua, en el invierno, el agua de lluvia, el agua de los deshielos se pierda y se vaya al mar, creando más infraestructura para mantener el agua. Antiguamente recuerdo que había montones de redes en la cordillera que captaban el agua de la neblina, por ejemplo. O sea, ahí ustedes como ingenieros tienen mucho que hacer. Desalinizar, o sea, aumentar las plantas desalinizadoras de agua, porque esa agua en parte también vuelve al mar. La gente piensa que le quitan el agua al mar, que al final el mar va a quedar sin agua. No es así. Se le quita una parte y se le devuelve la otra. O sea, hay que
avanzar enormemente en eso porque en Chile la sequía ha aumentado y ha avanzado en forma catastrófica. Y tú tienes la razón, no sacas nada con pedirle a una persona humilde que no tiene agua que se lave las manos, porque no, ni siquiera se las lava actualmente o antes, menos se las va a lavar ahora. Ahí hay un gran desafío, un gran desafío. Con respecto a la administración, yo le llamo gestión. Yo creo que falta gestión. Hoy día yo estaba en la casa, no he salido, hemos hecho todas las reuniones por medio electrónico, y estaba acá esperando una videoconferencia también, y me llamaron diciendo el problema del hospital Félix Bulnes. Yo llamé a la subsecretaria, a la Paula Daza, de inmediato, porque le dije, pensé lo mismo que tú. En la conferencia de prensa no le van a preguntar de nuevo cuántos exámenes le hicieron. ¿Sabes lo que le van a preguntar? Le dije yo, ¿qué está pasando en el Félix Bulnes? Tienes toda la razón. Y la imagen en este minuto es muy poderosa. La imagen que transmite la televisión es mucho más poderosa que la radio, que los diarios. Entonces, ver esa gente ahí haciendo cola, sin respetar el distanciamiento social, que me estaban preguntando, a lo mejor sin mascarilla, sufriendo además porque estaba esperando un medicamento que le hace falta y que si no lo toma le puede subir la presión, claro que es doloroso y claro que es terriblemente negativo. Y falta gestión. Yo creo que los médicos, el personal de salud, el personal sanitario, es muy bueno para salud, pero muy malo para gestión. Y a los médicos en general, no al resto del equipo de salud, le ha costado mucho, mucho aceptar que le pongan a un ingeniero comercial, a un ingeniero civil, a un industrial que le enseñe lo que decías tú de la distribución al lado de ellos. Entonces, eso hay que cambiarlo. Hay que trabajar en equipo. Y yo creo que tú tienes toda la razón. La gestión, yo leí en fin de semana y lo dije después en una entrevista en Megavisión en la noche, el tema de Temuco, que la enfermera, una de las enfermeras de Temuco, notaba que faltaban delantales, que faltaban mascarillas. Pues se le ocurrió a ella bajar a la bodega. La bodega estaba llena de delantales, llena de mascarillas, llena de guantes. Y le dice, ¿por qué no nos han enviado? No, es que el envío es a las 8 de la mañana, te voy a inventar, ¿no? Y después hasta las 12 de la noche. Claro, a las 6 de la tarde ya no quedaba nada, ¿no? Pero ellos no podían mandar. Esos errores en salud son garrafales. Y obviamente que cuando una persona humilde o una persona que no entiende este sistema de la distribución, de la gestión, encuentra que la culpa la tiene salud y no el gestor. Y yo apoyo, Ángela, totalmente eso. Y eso, en ese sentido, también tenemos que trabajar. Si ustedes quieren llegar a ser gobierno, o mantener el gobierno, o mantenerse en el gobierno, o que sus partidos, sus idearios políticos triunfen, tienen que trabajar en eso. Eso hay que mejorarlo. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted, Ángela. Ya, está muy interesante la conversación y creo que a todos nos gustaría quedarnos 3 horas más conversando sobre el tema porque da para mucho para hablar. Así que tenemos las 2 últimas preguntas para ir cerrando. Primero de Hugo Jordán, que es estudiante de medicina. Hola. ¿Qué año? Estoy en quinto, así que me queda un par de meses para entrar al internado. De veras que la Católica además acortó. Sí, Y ¿tú estás en el ciclo corto ya? ¿O te sí, tocas? en la malla cortada, así que uno entra al internado en quinto y medio. Qué bien. Sí. Mi pregunta era que viendo que el colegio médico se sumó a la mesa social, ¿cuál es el rol que ha jugado el colegio médico y hasta qué punto puede influir en el manejo de la pandemia? El colegio médico junto con los alcaldes fueron los que criticaron más el manejo de la pandemia antes de crear la mesa COVID-19. Y el aporte que ha hecho el colegio médico ha sido importante. O sea, en cada reunión ellos llevan una cantidad importante de propuestas que se han acogido. No es verdad que no se hayan acogido. Se han acogido la mayoría de las propuestas. Lo que pasa es que son propuestas que también llevan a otras personas. Sí, bueno, yo fui presidente del Colegio Médico de Chile durante 6 años y el colegio no es el único iluminado que existe en Chile ni en el mundo. Las propuestas se han acogido. Lo que me ha molestado a mí, ya lo voy a decir personalmente, es que la presidenta, saliendo de la mesa, critica a la propia mesa. Entonces, nosotros le hemos pedido que por favor las críticas las haga dentro de la mesa o dentro de la institucionalidad.
Ahí el presidente Lagos era genial para hablar del sentido republicano, de la institucionalidad, que las instituciones deben funcionar. Porque claro, cuando la institucionalidad se quiebra, cuando no se respeta la república, cuando no se respetan las autoridades, viene el caos. Entonces nosotros le hemos dicho, perfecto, diga todo lo que quiera aquí adentro y vamos a tratar de solucionar los problemas, pero por favor no lo siga diciendo por fuera, cosa que le cuesta mucho aceptar y no lo ha cumplido. Pero el aporte del Colegio Médico ha sido positivo. Ahora, tú que estás estudiando medicina debes saber que las sociedades científicas no dependen del Colegio Médico. Entonces también a nosotros nos molesta mucho que cuando ella dice que ella representa a todas las sociedades científicas, no es así. Nosotros le hemos pedido justamente a las sociedades científicas que tengan un rol más importante. ¿Por qué la Sociedad Chilena de Infectología no levanta su voz? ¿Por qué la Sociedad Chilena de Epidemiología como sociedad no levanta su voz? Entonces, ahí tenemos un conflicto que no es fácil de solucionar, porque hay que reconocer que ya está muy bien evaluada. Hoy día salió otra encuesta, ya no está sobre el 50%, bajó del 40, al 40 y tanto, pero sigue muy bien evaluada, sigue mejor evaluada que el ministro de Salud. Entonces, ella hace ver ese apoyo que tiene. Así que yo creo que ha hecho una buena labor y ella hizo una muy buena labor y ahí le apuntó cuando reunió en el colegio médico a los políticos para postergar el plebiscito. Acuérdense. Y postergó el plebiscito justamente a costa del coronavirus. Entonces ella dijo, el plebiscito no se puede hacer porque vamos a estar con coronavirus, se va a enfermar más gente. Claro, tenía razón. Entonces ahí surgió su liderazgo y obviamente que no lo va a soltar. Porque yo creo, aquí estamos en confianza, yo creo que ella tiene otras intenciones, no solo ser presidenta del colegio médico. Probablemente quiere acceder a un cargo parlamentario o otro tipo de cargo. Y es legítimo, bueno, es legítimo. Lo que pasa es que yo no compartí nunca que se usara el colegio médico como una plataforma política para llegar a otros cargos. Lo respeto, pero no comparto esa idea, porque los gremios son una cosa y los partidos políticos y la política es otra cosa. Entonces aquí había una mezcla que ha sido bien utilizada para, obviamente, sacarle provecho a la situación, y por eso yo he hablado de la mentalidad protesta se trasladó a la mentalidad coronavirus, con la finalidad de dañar al gobierno. Por eso es que el gobierno tiene que ser más transparente, tiene que mostrar todo lo que hace, tiene que mostrar todas las cifras, tiene que mostrar todas las estadísticas, y a lo mejor ahí no puede mostrar esta cola que había hoy día en el Félix Bulnes, y a lo mejor ahí han habido fallas, obviamente. Ahora vamos con la última pregunta de esta sesión de Magdalena. Hola, doctor, ¿cómo está? Magdalena, bien. ¿Qué estudia usted? Medicina también, estoy en sexto año. Ah, ya. Mi pregunta, Interna. sí, yo soy interna ahora. ¿Qué internado está haciendo? Es que a nosotros nos congelaron la malla por la crisis, entonces ahora estoy repitiendo, nos hicieron repetir en los internados que más nos gustaron, y ahora estoy en cirugía de nuevo. ¿Cirugía? ¿En el Sótero o en la Católica? En la Católica, en el Sodero no dieron opción de meterse. Ah, ya, ok. Sí, o si no, me hubiera ido para allá. Doctor, mi pregunta es en relación al tema que hablamos que habló usted sobre todo, del tema de la administración y que faltaría gestión en el fondo de la salud, que es algo que, bueno, todos sabemos. Pero a mí me ha pasado siempre, que a mí siempre me ha interesado el tema de la administración de la salud pública, que me pasa que hay tantas cosas que funcionan mal en el fondo, de manera poco eficiente o con un sistema que no es el adecuado, que al final uno no sabe muy bien dónde partir. Entonces, cuando uno en general, como gente que no es del ámbito de la salud, le pregunta como ya, oye, ¿y tú qué es lo que creéis que primero hay que cambiar de la salud? Uno dice como ya, entonces darle más recursos a los consultorios o mejorar los factores que hacen que la deuda hospitalaria crezca todos los años, o el problema de las ISAPRES, o que haya una mejor distribución geográfica de los especialistas, o traer a los especialistas de vuelta del sistema privado al sistema público. Entonces, al final, mi pregunta es, ¿hacia dónde cree usted que tienen que ir las prioridades? Siento que hoy en día como el enfoque público en el fondo se va a volver a poner en salud, por un tiempo al menos. ¿En qué tema en específico habría que aprovechar ese impulso en el fondo y ese apoyo como ciudadano en legislar? Bueno, una muy buena pregunta.
no solamente a ti te hacen la pregunta, porque es como preguntarle al doctor qué receta, cuál es la receta que me va a dar para este problema, para esta enfermedad. Que como no es una sola enfermedad, y los que estudian medicina saben muy bien eso, si un paciente tiene 4, 5, 6 enfermedades, obviamente que le va a tener que dar una cantidad impresionante de medicamentos a lo mejor, o someterlo a varios procedimientos. Yo creo que hay que partir por la APS. ¿Por qué? Porque nosotros prometimos eso y no lo hemos cumplido desgraciadamente, o no se ha visto por lo menos. Cuando tú haces resolutiva la atención primaria de salud y le solucionas el problema a la población y a la gente, ya sea pobre, rica, humilde o culta o inculta, en su lugar, en su domicilio, en su barrio, en su comuna, ya ganas un montón de ventaja con respecto a salud. Entonces ahí lo que tiene que hacerse es potenciar la atención primaria al máximo, pero no solamente potenciarla desde el punto de vista teórico, sino que tener más médicos de familia, por ejemplo, simular un poco el sistema inglés, que el médico tenga a su cargo un grupo de población, 4 cuadras, 5 cuadras, que además la atención primaria sea resolutiva desde el punto de vista de los exámenes de laboratorio, que no tenga que ir el paciente a tomarse la radiografía al hospital, que no tenga que ir a tomarse el hemograma al hospital, ni el examen de orina, ni el electrocardiograma, ni la ecografía, ni la radiología simple al hospital. Que le entreguen los medicamentos, obviamente, ahí. Yo hice un tiempo, me fui al consultorio, a un consultorio de Ñuñoa a trabajar, estuve 3 meses ahí, para, para tener una visión más clara, y hay montones de trabas burocráticas. Por ejemplo, yo como pediatra no podía recetar omeprazol, tenía que recetarlo el especialista, que en el caso de pediatría estaba en el Calvo Maquena. Entonces, cuando yo mandaba a la señora con una interconsulta para que el niño que necesitaba omeprazol fuera atendido por el gastroenterólogo en el Calvo Maquena, que hay 3 gastroenterólogos, decían, no, tiene que venir el próximo año. Entonces, esas locuras, y Ángela tiene toda la razón con respecto a al tema de la administración y la gestión, hay que solucionarla. En resumen, yo creo que hay que poner mucho ímpetu, mucha fuerza en la atención primaria, hacerla muy resolutiva, que ella solucione los problemas y que los problemas secundarios muy filtrados se vayan al hospital, o sea, al sistema secundario. Pero cuando tú mandes a un paciente al sistema secundario, tiene que ser atendido de inmediato, porque si le dices vaya, porque tiene una cálculo a la vesícula, una colelitiasis, y le dicen no, que tiene que operarse el otro año, se desarma el sistema y la gente empieza a sentirse mal y reclama y reclama. Entonces, se requiere una coordinación con el sistema secundario que es tan importante y también tiene que ver con gestión, como que la ficha electrónica sirva en ambos lugares. Ustedes saben que en muchas partes de Chile usan una ficha en el consultorio, porque además la atención de salud está municipalizada en Chile. Acuérdense, la atención primaria está municipalizada y la atención secundaria está en manos del Ministerio de Salud. O sea, es como una locura. Entonces, muchos municipios tienen fichas electrónicas que no coinciden con la ficha del hospital. Cuando tú quieres mandar un paciente, tienes que mandarlo con todo el papeleo, con todas las radiografías, con todas las cosas, se le pierden en el camino, no lo atendieron, se le olvidó. Eso también hay que arreglarlo. O sea, hay que hacer conversar los sistemas de ficha entre la atención primaria, la atención secundaria. Y hay que ordenar las urgencias. La urgencia no... Hay que educar a la gente para que no haya urgencia por cualquier motivo. Pero por eso la atención primaria tiene que ser más resolutiva. Y hay que hacer urgencias concéntricas. O sea, tiene que haber una gran urgencia que es la posta central. Pongamos eso como ejemplo. Y tienen que haber 4 o 5 urgencias más pequeñas satélites donde la gente tiene que ir a acostumbrarse a ir ahí, y una vez que el médico la evalúe, la va a mandar a la posta central. Pero no va a ir a la posta central porque le duele una muela, porque va a tener que competir con una persona que tiene un infarto o que tiene un aneurisma de la aorta. Entonces, hay que educar también mucho. Yo creo que potenciar la atención primaria es fundamental. Segundo, el tema de los medicamentos. En Chile, ustedes saben que dentro de los países de la OECD, Chile tiene el segundo o primer gasto de bolsillo más alto por medicamento. Así que hay que hacer un esfuerzo enorme para que los municipios realmente repartan los medicamentos que tienen que repartir y no compren otras cosas, o que haya
una fijación de precios, ahí ya obviamente que el pensamiento liberal va en contra de eso, que haya una fijación de precios, que haya una banda de precios más bien, que se fortalezca la industria chilena, la industria nacional, que se fabriquen medicamentos más baratos, que se aumente el número de bioequivalentes, que haya transferencia tecnológica. ¿Qué consiste eso? Que los laboratorios internacionales, si se descubre un medicamento contra el VIH, que pasen parte de la patente y que se fabrique acá el medicamento, con un valor menor. En fin, hay muchas cosas que se pueden hacer que ya obviamente se me vienen a la mente, pero son montones. Pero yo me quedaría con la atención primaria. Llevar especialistas en atención primaria también. Llevar especialistas, algunos especialistas. Ustedes saben que en las listas de esperas más altas están en otorrinolaringología, en traumatología y en oftalmología. Que vayan los especialistas a la atención primaria. Nosotros íbamos a San Joaquín cuando yo era estudiante, porque también estudié allá, o cuando era ya pediatra, íbamos a San Joaquín a hacer policlínico. Y obviamente mandar a un cardiólogo infantil o a un intensivista a hacer policlínico, la gente decía, ¿cómo? Pero es súper útil, porque uno puede solucionar cosas que a otros especialistas no se le ocurren. Entonces, creo que hay que mandar especialistas a la atención primaria, aunque sea una vez o 2 veces por semana. Claro. Doctor, y una pregunta muy chica, porque ya se acaba el tiempo, me dicen, como de lo mismo que usted hablaba, en el fondo, de fortalecer la atención primaria, que todos, en el fondo, en medicina en general, todos sabemos que es la solución, pero también siempre dicen que no hay como soluciones mágicas para esto y que el sistema de salud para cada país también depende un poco de cómo funciona el país como en su totalidad y de las características de la población. Entonces, ¿usted qué modelo de qué país que tenga buenos resultados en el fondo cree que debiéramos tomar como ejemplo? Es una pregunta difícil. Siempre se habla mucho del modelo inglés, pero ustedes ven ahora el desastre que quedó justamente con el coronavirus, y hasta el primer ministro, se me olvidó el nombre, cayó hospitalizado. ¿Ah? Boris Johnson. El Boris Johnson. Boris Johnson es un gran estudioso de Winston Churchill. De hecho, Boris Johnson escribió una biografía. La biografía de Winston Churchill la escribió Boris Johnson. Ahí la tienes tú, el factor Churchill. Sin embargo, cometió muchísimos errores. O sea, no hay un país perfecto. No hay un país perfecto. Yo creo que más bien Holanda, puede ser Canadá, tienen Bélgica también. Yo estudié en Bélgica y viví 2 años allá. Tiene un sistema de salud muy basado en la solidaridad, a propósito de eso. O sea, que no puede pagar totalmente su cuota, se la paga el Estado, pero todos tienen la misma. Allá en la clínica universitaria San Lucas, porque San Lucas, como tú sabes, el patrono de los médicos, se atendía desde el obrero más humilde de la acerería, y llegaba el rey también a atenderse allá. Y las piezas eran casi todas iguales, ¿no? Yo creo que tenemos que pensar en eso, en una sociedad más justa desde el punto de vista de la salud, que sea más homogénea, que sea más solidaria, y que los que puedan pagar más ayuden a los que puedan pagar menos, a los que no pueden pagar. Entonces, a mí me gusta lo que vi allá. Ahora Bélgica tiene, con respecto a la pandemia, una letalidad bastante alta, sí. Sí, pero a mí me gusta mucho Churchill porque cuando ocurrió, ustedes saben de dónde viene la palabra smog, ¿no? ¿O no saben? Smog es la suma de smoke, que es humo, más fog, que es neblina. En Londres había mucha neblina y la gente se calefaccionaba mucho con carbón. Entonces había mucho humo y neblina, smoke más fog, se apareció el smog. De ahí viene el nombre. Cuando hubo la gran cantidad de smog en Inglaterra, en Londres, en la década del 50, y a Churchill se le murió la secretaria, la atropellaron, él va al hospital esa noche, va a verla, a su secretaria muerta, y se queda impresionado. Como decía la Ángela, pasaba lo mismo que en el Félix Bulnes hoy día. Montones de gente haciendo cola, toda la gente reclamando, los médicos reclamando. Entonces él se sienta ahí mismo, y dice, no, esto hay que solucionarlo de inmediato. Llama a una conferencia de prensa y dice, voy a aumentar la cantidad de dinero dedicada a la salud. Imagínense la brillantez del tipo. O sea, y eso hizo cambiar al tiro los reclamos, hizo bajar la protesta. Y curiosamente al otro día, bueno, eso sale en la película, no sé si será verdad, salió el sol, una coincidencia. Pero eso es lo que falta, tomar decisiones drásticas
y decisiones bien pensadas en el tema de la salud. Gracias. Nada, un gusto. Bueno, ahora a modo de síntesis y de cierre de esta conversación tan interesante que tuvimos, yo creo que todos nos vamos muy agradecidos con todo lo que aprendimos de esta sesión. Nos gustaría pedirle lo último, si es que podría dejar un mensaje final, breve, de cuál cree que son las cosas más importantes para el sistema de salud, para el futuro del sistema de salud, de esta pandemia, de esta crisis sanitaria que estamos viendo. Bueno, en primer lugar, antes de eso, yo les quiero contar que yo fui jefe de servicio de pediatría del Hospital Clínico de la Universidad Católica como 7 años y era súper mañoso. Y a lo mejor algunos de los que trabajan ahí todavía se acuerdan. A mí me gustaba mucho pasar visita, que se llama. Bueno, los internos de medicina saben lo que es eso. Y realmente en la visita los estrujaba. Yo quedaba muerto, agotado, porque terminábamos como a la 1:30 de la tarde. Y le preguntaba de todo, al revés y al derecho. Habían algunos que se sabían todo. O sea, yo le preguntaba el hemograma, se lo sabían completo el hemograma. Bueno, eso me gustaba. Ahora pienso que no es tan fundamental, obviamente. Pero yo creo que en el tema de la salud, y por eso quería partir con eso y con el tema del coronavirus y todo lo que está pasando, lo primero de todo es que uno tiene que opinar, o uno tiene que saber, o uno tiene que trabajar con la medicina basada en evidencia. O sea, uno tiene que tomar las medidas y aplicar los tratamientos o lo que sea basado en la evidencia, no en lo que escuchó, no en lo que dijeron los chinos, o lo que dijo un médico en Italia, no sé. Basada en la evidencia. La evidencia está en las publicaciones científicas, que son sometidas a ciertos trámites especiales para ser aceptadas como publicación. Yo creo que eso es fundamental, que los chilenos aprendamos a hablar en base a la evidencia. Y se lo digo también a los periodistas, entre paréntesis. Segundo, yo creo que el mensaje fundamental, ya que ustedes pertenecen a Solidaridad, es que ojalá que seamos un país solidario, que nos transformemos en un país realmente solidario, en que el que tiene más ayude al que tiene menos, el que tiene la posibilidad de aportar más con su conocimiento o con su trabajo o con su producción o con su ganancia, ayude al que puede menos. Ojalá que todos partamos de la misma línea, eso es lo que hace la diferencia, porque una persona que tenga un problema mental, un problema de salud, claro, va a partir ya con desventaja. Entonces lo ideal es que nosotros como sociedad ayudemos a todas esas personas que tienen desventaja para que todos partan de la misma línea en la carrera por la vida. Yo creo que también es muy importante el mensaje de que, por lo menos en salud, hay que aceptar que uno no siempre puede curar. Uno a veces puede curar, muchas veces puede sanar, pero siempre debe consolar. Y yo creo que eso no tenemos que olvidarlo. La compasión, el consolar, el acercarse a la persona, el ayudarla, el saludarla, muchas veces es mucho mejor que un medicamento, que una droga, que un examen. Yo creo que eso, o sea, acercarse a la persona humana como otro ser humano, yo creo que es importante en esta época de pandemia. A mí me gusta mucho una autora que se llama Marguerite Yourcenar, que a lo mejor alguno de ustedes la ha leído. Ella escribió Las Memorias de Adriano, que es la vida de un emperador romano, Adriano, pero también escribió un libro que se llama Opus Nigrum, que es muy hermoso, que cuenta la vida de un médico justamente en una etapa de pandemia en Europa, y se le muere el ayudante, entre paréntesis, es muy triste para él, y dice que el peor momento para un agente sanitario, no solamente para un médico, el peor momento es cuando se muere el paciente. Entonces, tratemos de que Chile no se muera. Ese es nuestra meta. Perfecto. Le damos las gracias a todos los que nos escucharon, a todos los que se metieron a esta sesión, pero sobre todo le damos las gracias a usted, doctor, por el tiempo. Sabemos que sobre todo por ser miembro de la mesa social, su agenda debe estar muy ocupada, así que le agradecemos hacerse el espacio para hablar con nosotros los jóvenes. Y nada, seguiremos en contacto para levantar propuestas para un Chile más solidario, como dice usted. Un gusto. Ustedes son el futuro. Ya, ahora vamos a proceder a cerrar esto.
Gracias, doctor, por Gracias, todo. doctor. Estuvo buenísimo. Gracias, doctor. Quieran, pueden Muy buena despedirse. charla. Muchísimas gracias, Bueno, doctor. Se pasó. Me alegro mucho. Gracias a ustedes. Y que esté muy, muy bien. Muchas gracias, se pasó. Chao, chao. Ya, voy a cerrar ahora y se les va a cerrar a todos, así que Ahí se fue. Chao, sí. Chao, cabros. Los queremos. eso. Gracias, Isidora, por todo. Bye, bye. Cuídense. Chao.